Alabado sea Jesucristo en sus mártires. Queremos iniciar una serie de reflexiones en un espacio que hemos llamado Efemérides Acapulcane y que quiere recuperar la memoria del pueblo cristiano en nuestra región eclesial que llamamos Arquidiócesis de Acapulco. Y tratándose de una recuperación de la memoria histórica, vamos a dar inicio con un personaje que surgió de nuestra región eclesial. Se trata del beato mártir acapulqueño, Fray Bartolomé Díaz Laurel. Beato quiere decir que ha alcanzado la gloria de los altares, pero le hace falta un último paso para ser declarado totalmente santo. De manera que lo que hace falta es la realización de un milagro, ya sea por la intercesión de él, de Bartolomé, o de los 205 mártires que están incluidos en un mismo proceso, que es la causa en la que él se encuentra. Mártir quiere decir que entregó su vida, murió por Jesucristo. En el caso de Bartolomé fue quemado vivo a fuego lento en la ciudad de Nagasaki, en una colina que es célebre, la colina de Nisisaka, porque en ese lugar, durante la persecución religiosa del siglo XVI, se tienen contabilizados que fueron asesinados en ese lugar de distintas formas hasta 450 mártires. El primero de toda la lista, San Felipe de Jesús, también un mexicano. Nuestro Bartolomé va a morir en ese mismo lugar, pero no se conocieron con Felipe de Jesús, sino que fue 30 años después de la muerte de San Felipe. Acapulqueño indica que su lugar de origen, su lugar de nacimiento, es nuestra ciudad y puerto de Acapulco a finales del siglo XVI. Aunque la certeza sobre su origen acapulqueño no es una certeza absoluta por la falta de documentos contundentes, como podría ser su boleta de bautismo, su registro en los libros bautismales, que no existen en la parroquia antigua de Acapulco, sino que comienzan a partir del 1800. Sin embargo, hay un documento equivalente que se localizó en los archivos de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, el día en que él recibió el hábito en 2 ocasiones y el día en que él recibió su profesión como religioso, como hermano lego, de manera que con estos documentos que indican la mención del puerto de Acapulco se alcanza la certeza moral histórica sobre su origen acapulqueño. Es por esto que queremos recuperar esa memoria cristiana en torno a un héroe de la fe que surgió de nuestras tierras. De ninguna manera, lo hemos dicho en otras ocasiones, Acapulco es la menor entre todas las comunidades del orbe cristiano, de ninguna manera.
porque de ella ha surgido este héroe de la fe que dio su vida por Cristo en el extremo oriente. De manera que a grandes rasgos hemos ido reconstruyendo su vida, ya que no existe un testimonio directo de aquel entonces, pero en base a los usos y costumbres y el conocimiento general de cómo era el puerto de Acapulco en aquel entonces, podemos con mucha certeza reconstruir la vida de este paisano nuestro. El beato Bartolomé Díaz Laurel, ubicamos su nacimiento en 1599. Acapulco era una humilde aldea de pescadores, intrascendente para ese entonces, pero ya aparecía en los tributos que se recogían por parte del Huey Tlatoani mexica, de manera que existía el punto conocido como Acapulco, la ciudad, el puerto incipiente de donde comenzó a instalarse un camino marítimo hasta las Islas Filipinas. Sin duda alguna estamos convencidos moralmente de que nuestro paisano, el beato Bartolomé, era una persona del barrio, era una persona sencilla, pobre, humilde, y para aquella población tan escasa de aquel finales del siglo XVI, tuvo que ser alguna persona que se dedicaba a trabajos muy sencillos para sobrevivir, de familia muy pobre y por lo tanto inevitablemente pescador. En el siglo XVII a inicios llegaron a Acapulco los frailes franciscanos de la Apostólica Orden de Descalzos Franciscanos, quienes construyeron un convento de nombre Santa María de Guía, un convento muy humilde por las características mismas de la población, en el lugar que hoy ocupan los barrios históricos de Acapulco, en la parte de atrás de lo que hoy es el antiguo ayuntamiento y la parroquia de Acapulco, que hoy llamamos catedral. Recordemos que los conventos eran espacios muy amplios que incluían huerto, donde los monjes tenían que cultivar la tierra para sostenerse de sus propias manos. Se nos dice por un inventario posterior que se conserva en los archivos franciscanos en el Museo Nacional de Historia de México, que era un convento que incluía una parte de hospedería para recibir a forasteros que iban de paso, que tenían que embarcarse en la nao de China. Incluía una pequeña área de hospital y una iglesia muy sencilla dedicada a San Francisco de Asís, el santo de los pobres, y una área que era un cementerio. Todo esto lo podemos ubicar en lo que son los barrios actuales de El Pozo de la Nación, el Hospital y el barrio del Hueso. Toda esta área que llegó a ocupar el convento y que posteriormente ahora constituye el núcleo, podríamos llamarle así, del centro histórico de lo que es la ciudad y puerto de Acapulco. En esa área, el beato Bartolomé, que sin duda nació en este lugar, al conocer la vida de los frailes franciscanos de una extrema pobreza, de una vida comunitaria, de una vida en obediencia, se sintió atraído por este estilo de vida, ingresó al convento y fue enviado para estudiar a la ciudad de Valladolid, que hoy llamamos Morelia, en Michoacán.
Por eso es que los documentos que indirectamente nos hablan de su origen acapulqueño se encuentran en Morelia, porque allá ingresó al convento como hermano lego. El hermano lego es la parte más baja, si podríamos llamarle así, de una cierta jerarquía. Los van a dedicar, al no tener capacidad de estudios, los van a dedicar a los trabajos más humildes y sencillos, a la enfermería, a la atención de la puerta del convento, a la atención de la gente pobre que se acercaba a pedir ayuda con ellos. Todo este tipo de trabajos fueron realizados por nuestro beato. En los archivos históricos se encuentran 2 ingresos con diferencia de 1 año. Quiere decir que sin duda tuvo alguna crisis de vocación, salió del convento, pero al año siguiente volvió a ingresar. Esto nos habla de que los frailes consideraron que tenía vocación, que podía ser recibido adecuadamente como hermano lego, y finalmente emite sus votos. Es una ceremonia religiosa muy solemne en la que es revestido de su hábito, el hábito propio de los franciscanos, y esto indica de que tenía una buena conducta. El documento que avala todo esto lo llamamos, utilizando las palabras que vienen en el mismo documento, informe sobre la limpieza de sangre. Así se le llamaba al documento, en el que se le hacen algunas preguntas al candidato y se le advierte de la gravedad de lo que va a realizar, que es un compromiso con Dios para toda la vida. El beato Bartolomé firma de su puño y letra. Su firma nos da a entender que era una persona de pocos estudios, porque es una firma muy sencilla, con un trazado un poco tosco, pero que refleja un gran carácter. Por ese detalle y por la forma como está redactado el documento, nos indican los estudiosos que debió haber tenido una edad muy joven, alrededor de los 15 y 16 años, en el momento en que ingresa y emite su voto como religioso, por la forma redaccional que guarda el documento. Pero sabemos por los usos y costumbres de los conventos en ese momento que no podían ser recibidos chicos muy jóvenes, excepto, nos dan la excepción de la regla, porque el candidato mostraba una fortaleza más allá de su edad. Era fuerte, era de complexión robusta. Y todo esto indica el documento, insinuando que nuestro Bartolomé era pues una persona fuerte que pudo saltar ese tipo de requisitos. Calculamos que su estancia en Morelia debió haber ocupado 4 años. 4 años utilizados muy bien a conciencia, porque existe por escrito un testimonio de una parte del convento que fue construida con la ayuda del beato Bartolomé, ejerciendo como albañil, como ayudante, cargando materiales para la construcción de esa parte del convento en Morelia. Sabemos también que por el testimonio de quienes lo conocieron en Filipinas y en Japón, que él tenía la habilidad de curar a los enfermos. Esto nos indica pues que tuvo que haber aprendido el conocimiento de las hierbas, su utilización, y por eso de alguna manera ejercía el oficio de enfermero. Vuelve a la ciudad y puerto de Acapulco para trasladarse a su destino final, que es el Extremo Oriente, porque de aquí salía aquella mítica embarcación que llamaran la Nao de China, que realmente nunca llegó a China, llegaba a Filipinas,
a Manila, y por eso su nombre correcto es el Galeón de Manila. Se va junto con otros frailes para ejercer su ministerio de catequista, de enfermero, de auxiliar de los sacerdotes a Manila en Filipinas. Allí va a estar un tiempo de 3 años, lo suficientes para aprender el idioma japonés, porque la persecución religiosa en el Japón se había desatado y muchos cristianos japoneses salieron huyendo hacia Manila, de manera que sin ir al Japón, nuestro beato tuvo maestros de japonés que le permitieron el dominio de la lengua para poder él ya trasladarse en persona al Japón. Cuando ya estuvo preparado con un equipo de sacerdotes religiosos, se va al Japón. En aquel siglo la cristiandad surgió en el sur de lo que son las islas japonesas, en la ciudad de Nagasaki, esa ciudad que es célebre para nosotros en la época contemporánea, porque allí fue arrojada una de las 2 bombas atómicas. Por cierto, muy cerca cayó esa bomba de la colina sagrada donde murieron todos los mártires, pero la bomba, sus efectos no tocaron ese lugar sagrado. En Japón, en medio de persecuciones muy fuertes, porque el shogun, que era una especie de cacique que era dueño de vidas y de personas, primero aceptó el evangelio, se bautizó, y después, por la influencia de los protestantes holandeses, comenzó una persecución implacable en contra de la iglesia. Los primeros que murieron fueron 26 mártires crucificados, entre ellos San Felipe de Jesús. De manera que por la situación tan difícil en la que se vivía la persecución, el beato Bartolomé y sus compañeros tenían que camuflajearse, vestirse de japoneses, lo que hoy llamamos inserción en la cultura de los pueblos, pero en aquel tiempo lo hacían por proteger sus vidas. Allí fue el testimonio de quienes lo conocieron. Dicen que él se distinguió por una infinita caridad con la que trataba a los enfermos, viendo en los enfermos al mismo Cristo sufriente. De manera que él iba a curar a los enfermos, aprovechaba las visitas para catequizarlos si todavía no eran cristianos, o para prepararlos a los sacramentos, dándole su lugar al jefe de su grupo, que era el fraile Francisco de Santa María. Finalmente, para el año de 1627, en el mes de mayo, mientras estaban hospedados en la casa de un matrimonio católico, María Vaz y su esposo, no faltó quien los señalara ante las autoridades que se escondían allí con este matrimonio. Fueron las policías respectivas, los apresaron junto con el matrimonio y los llevaron a una cárcel muy célebre que era en un lugar llamado Omura. Allí estuvieron desde el mes de mayo 1627 hasta el mes de agosto. Quienes pudieron ir a verlos de lejos, porque eran cárceles de aquella época, sabemos por el testimonio de quienes conocieron la cárcel, que era una palizada que formaba un círculo, de manera que cuando había calor todo el sol les pegaba y el calor los afligía, pero cuando venía el frío, pues también el frío los atosigaba terriblemente. Sin embargo, el testimonio de quienes los conocieron dieron testimonio de caridad cristiana heroica, sosteniendo la fe de los demás que estaban allí encarcelados, catequizándolos, cantando himnos al triunfo de nuestro Señor Jesucristo, de manera que
para el mes de agosto, el shogun Hideyoshi, que así se llamaba, dicta formal sentencia de muerte contra ellos en la colina de Nisisaka. La distancia entre la cárcel de Omura y Nisisaka es considerable. Para aumentar su sufrimiento de ellos, se los llevaban caminando, descalzos, y en el camino tenemos el testimonio de que el gobernador de la plaza quiso verlos para ofrecerles una última oportunidad de arrepentimiento. Bastaba que ellos renegaran de su fe, que aceptaran el budismo y las prácticas propias de aquel momento, y quedarían fuera, libres, se salvarían de la muerte. Pero también quería cerciorarse de qué nacionalidades eran, qué tipo de personas iban a ejecutar. De manera que se encontró con el testimonio de estos mártires de mucha fortaleza. No aceptaron la propuesta de amnistiarse, podríamos decir así, y finalmente fueron llevados para la ejecución de la sentencia. En la colina de Nisisaka van a ser ejecutados un grupo de 15 mártires un 17 de agosto de 1627. Lo hicieron en dos grupos. Unos por la mañana fueron decapitados delante de sus compañeros con la finalidad de infundirles terror a la muerte, y a los demás los amarraron en palos de madera, de manera que prepararon la hoguera en la cual iban a ser quemados. Esto sucedió por la tarde, después de haber ejecutado decapitados a la otra parte del grupo. El testimonio entonces es que los mártires, un total de 15, que murieron junto con Bartolomé Díaz Laurel, en el momento de verse en la muerte, cantaron himnos del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Esta fortaleza solo la da Cristo a sus mártires. Perdonaron a sus verdugos y murieron con una entereza propia de los atletas de Cristo. Para evitar que los cristianos recogieran sus restos, en este caso cenizas, porque habían aprendido los shogunes que los cristianos guardamos los cuerpos de los mártires, para nosotros son reliquias, para venerarlos, las cenizas fueron arrojadas al mar. Por eso es que no se conocen reliquias de este grupo de santos. Esta fue el género de muerte que sufrieron Bartolomé Díaz Laurel y sus compañeros. Será hasta mucho tiempo después cuando se inicia su causa de canonización y alcanzan en un grupo de 205 mártires del Japón, encabezados por el padre Alfonso Navarrete, que era un dominico, que fueron proclamados beatos en la Basílica de San Pedro en el Vaticano por el Papa Pío IX. De esta forma, una causa de canonización es una investigación que busca que sea declarado santo una persona, pero en el caso nuestro, nosotros no hicimos ninguna causa de canonización, sino simplemente se nos dio. Este paisano nuestro fue declarado santo y ahora nosotros estamos llamados a darlo a conocer, a imitarlo, a invocarlo. Acapulco tiene un santo y esto tiene que servirnos para alentar nuestra fe. No todo está perdido en Acapulco, no todo es maldad, no todo es violencia, no todo es muerte. También hay gente heroica que vive su fe, que ama, que espera, que cree, y este es un caso indudable que tenemos en el beato mártir Bartolomé Díaz Laurel. La invitación es a recuperar su memoria,
a darlo a conocer, él fue declarado patrono de todos los catequistas de la arquidiócesis de Acapulco, de manera que cada día 17 de agosto, el día de su martirio, encontramos una festividad que los catequistas de la arquidiócesis realizan primordialmente en el centro de la ciudad, en torno a Catedral, el barrio del Pozo de la Nación, el barrio de Petaquillas, donde se construyó su primera capilla, pero en todas y cada una de las parroquias de la arquidiócesis de Acapulco. Queremos pues que cada uno de ustedes sienta esta experiencia de fe y que podamos caminar bajo la égida de este beato Bartolomé Díaz Laurel.